Hola a todas y todos, bienvenidos a un video más de Historia de Chile. En el video de hoy conoceremos los inicios de la República Presidencial. Como vimos en el video pasado, este periodo histórico es antecedido por la República Parlamentaria y la terrible crisis social y política que dejó a su paso. La República Presidencial comienza con la promulgación de una nueva Carta Fundamental, pero ¿qué decía exactamente este texto? Con respecto a la figura del presidente, se consagra como jefe de Estado y de gobierno, elegido por mayoría absoluta, y de no alcanzarse la mayoría absoluta, el Congreso es quien decide. También se establecieron periodos presidenciales de 6 años, sin reelección inmediata. En cuanto al poder legislativo, se estableció un Congreso bicameral, compuesto de senadores y diputados. Las tareas de ministro eran incompatibles con las labores legislativas. Se redujo el poder del Congreso al eliminar los votos de censura y leyes periódicas. Además, la ley de presupuesto tendría aprobación inmediata si es que el Congreso no votaba en el plazo establecido. Otros elementos que abarcó la nueva Constitución fue la creación del Banco Central, la separación definitiva de Estado e Iglesia y la consagración de un Estado social de derecho que estableció protección al trabajo y obras de previsión social y de salubridad. Como se dijo en el video anterior, la elaboración de la Constitución de 1925 fue impulsada por medio de una intervención militar, que además de exigir la redacción de una nueva Carta Magna, exigía el regreso del presidente Arturo Alessandri. Este acto no significó un gesto de apoyo por parte de los militares hacia la gestión del presidente Alessandri. Es más, este terminó por renunciar a su cargo debido a su tensa relación con los militares, especialmente con el coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien tras la renuncia de Alessandri tomó el cargo de ministro de Guerra. A su vez, Emiliano Figueroa se convirtió en el primer presidente electo del periodo de la República Presidencial. El gobierno de Emiliano Figueroa duró bastante poco, a causa del implacable poder del coronel Carlos Ibáñez del Campo, el cual no paraba de aumentar. De hecho, su influencia se extendía hasta el Poder Judicial. Considerando todo esto, fue que el presidente optó por renunciar a su cargo en 1927. En las elecciones presidenciales que le siguieron a este hecho, Carlos Ibáñez del Campo fue el único candidato y ganó con el 98% de los votos. El plan de gobierno de Carlos Ibáñez del Campo consideró profundizar la expansión y renovación del Estado. Esto lo quería lograr por medio de la generación de nuevas instancias de administración y control del orden interno. Materializó estas ideas con las siguientes obras: creación del Cuerpo de Carabineros de Chile, organización del Registro Electoral, fundación de la Fuerza Aérea de Chile y de la Línea Aérea Nacional, creación del cargo de Comandante en Jefe del Ejército, agrupación de las leyes sociales en un gran Código del Trabajo, creación del Ministerio de Fomento, la Superintendencia de Seguros, la Bolsa de Comercio y el Instituto de Crédito Industrial, la fundación de la Contraloría General de la República y la reorganización de la Tesorería General de la República, instituciones que ayudaron a las tareas de organización y fiscalización de los organismos públicos. Vale decir en esta parte que Carlos Ibáñez del Campo encontró financiamiento para modernizar el Estado e invertir en obras públicas a través del endeudamiento del país. Si bien materializó sus ideas de control interno con la creación de diversas instituciones, también ejerció ese control de una manera más bien autoritaria, con métodos represivos, como por ejemplo el presidio y exilio de quienes se lo oponían y la persecución política de actores sociales. El gobierno de Ibáñez durante su desarrollo se vio golpeado por la crisis de 1929. La Gran Depresión fue una crisis financiera mundial provocada por la especulación bursátil, esto es, el aumento del valor en acciones sin un respaldo detrás. Esto culminó con la quiebra de la Bolsa de Nueva York o Wall Street, conocido como el Martes Negro, el cual ocurrió en octubre de 1929. Bastó con que Estados Unidos entrara en crisis para que prácticamente todo el mundo lo hiciera, sin ser Chile la excepción. Este fenómeno afectó tremendamente las economías latinoamericanas. La economía chilena, específicamente, se basaba en la exportación de minerales y su principal comprador era Estados Unidos. Las consecuencias que trajo esta recesión económica se extendieron durante toda la década y más. Hubo una pérdida de las exportaciones, lo que ocasionó el quiebre de las empresas. También un congelamiento de los salarios y un crecimiento del desempleo.
La Gran Depresión fue determinante para las propuestas de gobiernos subsiguientes a Ibáñez en cuanto a materia económica. Con el fracaso de un modelo exportador de materias primas, se apostaría entonces hacia otra dirección. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se vio incapaz de enfrentar la crisis, no supo responder a los problemas sociales. Además de que Chile se había estado endeudando antes de la crisis, se tomaron malas decisiones acerca de esta, como, por ejemplo, la compra de oficinas salitreras que terminaron por quebrar. El pésimo escenario económico y un gobierno represivo fueron el detonante de un movimiento social encabezado por obreros y estudiantes. Dicha protesta consiguió la renuncia del presidente el 26 de julio de 1931 y su ida a Mendoza. Desde la renuncia de Carlos Ibáñez del Campo hasta la elección de un nuevo presidente tiempo después, en Chile se vivió la anarquía. Este corto periodo de tiempo se caracterizó por la convulsión política. En 15 meses se sucedieron una decena de gobiernos encabezados por caudillos civiles y militares. Incluso, durante 12 días, Chile fue una república socialista. Con todo en contra, el 30 de octubre de 1932 se realizaron elecciones presidenciales y Arturo Alessandri Palma triunfó en las urnas. Arturo Alessandri asumió la presidencia de un país económicamente en ruinas, con una deuda fiscal exorbitante y con un montón de problemáticas sociales que venían desde hace ya tiempo y empeoraban. El plan de gobierno de Alessandri se centró en tres pilares fundamentales: depurar las Fuerzas Armadas, el mantenimiento del orden público y sanar la economía nacional. Para lograr lo primero y lo segundo, se vio en la obligación de utilizar métodos autoritarios como una fuerte censura a la prensa, prohibición del derecho de reunión y encarcelamientos y deportaciones. Sobre la economía, todo lo dejó en manos de Gustavo Ross, su ministro de Hacienda, quien basó sus acciones en los planteamientos del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Sucintamente, las medidas adoptadas contemplaron el control de importaciones y la instauración de altos aranceles aduaneros, la estimulación de la actividad exportadora y a la vez promoción de la producción interna, la reducción del gasto fiscal y la promoción del empleo por medio de obras públicas. Las medidas adoptadas lograron al menos reducir la desocupación, pero el descontento social no paraba de aumentar. Ahora bien, es posible mencionar algunas obras del gobierno de Alessandri, como la creación de milicias republicanas, la legalización del voto municipal de la mujer, la aprobación de la ley de sueldo mínimo, la ley de medicina preventiva, de responsabilidad estatal para la detección temprana de enfermedades graves y vacunación, un masivo programa de obras públicas y el reinicio del pago de la deuda externa en 1935. A pesar de lo logrado, hubo ciertos sucesos y acciones durante el gobierno de Alessandri que son bastante cuestionables. En primer lugar, la rebelión de Ranquil en 1934, la cual consistió en el levantamiento de cientos de mapuches, trabajadores forestales y colonos chilenos de la zona de Alto Biobío contra los hacendados que amenazaban con quitarle sus tierras. La respuesta a la huelga fue una campaña de represión. En segundo lugar, la matanza del Segundo Obrero. El 5 de septiembre de 1938, 60 jóvenes nazis tomaron la casa central de la Universidad de Chile y el de la Caja del Segundo Obrero, con el objetivo de desencadenar un golpe de Estado que instalara a Ibáñez en el poder nuevamente. Las fuerzas policiales lograron apresar a estos jóvenes, quienes posteriormente, desarmados, fueron asesinados. Esta resolución del conflicto empañó la obra política de Alessandri. El gobierno de Alessandri terminó el 24 de diciembre de 1938, dando paso a una nueva etapa para la República, los gobiernos radicales.